desde la oscuridad, no desde la luz, desde el sentimiento, no desde el pensamiento, desde el sollozo, no desde el concepto. Vamos a invocar, vamos a llamar a lo totalmente otro. Bueno, no es cierto, se me fundió la luz de la habitación, por eso es que estamos aquí a oscuras. La verdad es que estamos aquí en lo que tratará de ser la primera sesión de la clase de Historia de la Filosofía 8, correspondiente al semestre 2022. Y eso sí, quisiera comenzar con una anécdota, con una historia de vida. A lo mejor no les gusta, pero bueno, pues ya saben cómo soy y aún así se inscribieron, así que se aguantan. Una de las principales dificultades, si no es que la principal dificultad, cuando uno trata de dar esta asignatura, es la falta de un referente fijo, estable, compartido. Cuando uno, por ejemplo, tiene que ocuparse de Historia de la Filosofía 5, Empirismo Británico. Autores: Locke, Berkeley, Hume. Y hay un concepto y un problema fundamental, el de idea. Bien. Historia 4, Racionalismo. Descartes, Spinoza, Leibniz, si bien va, pues Malebranche. Y tenemos también un conjunto de problemas y conceptos que tenemos, si no perfectamente definidos, sí medianamente claros. El concepto de sustancia, el concepto de método. ¿Qué historia de la filosofía 7? Hegel y Marx. Bueno, que pues, difícilmente se llega a Marx, pero tenemos un punto de referencia en común. ¿Cuál? El idealismo alemán, un conjunto de problemas, el problema de cómo presentar conceptualmente el absoluto, la cuestión de la dialéctica. Pero ¿qué tal cuando se llega a Historia de la Filosofía 8? Historia de la filosofía del siglo XX y lo que va del nuevo siglo. ¿Qué enseña uno? Heidegger, Deleuze, Adorno, Benjamin. ¿Qué? Lo que tenemos en la historia del siglo XX, sobre todo cuando uno trata, ya sea como alumno, ya sea como docente, de orientarse en el panorama del siglo XX, uno se enfrenta a una heterogeneidad enloquecedora que realmente marea, porque uno se descuida tantito y ya hay más autores, hay más corrientes, hay más propuestas teóricas. Zizek, Agamben, no, realmente cuesta trabajo moverse en ella. Hace 20 años que comencé en este menester, uno confiaba. Se debe a que aún no tenemos, así se decía, la distancia histórica necesaria para poder sopesar, para poder comprender dónde está la unidad del planteamiento o de los planteamientos filosóficos del siglo XX. Será la distancia histórica la que nos permita colocarnos a distancia para poder juzgar como espectadores en dónde es que se encuentra ese hilo conductor que nos permitiría hacer conmensurable esa diferencia, esa, incluso podríamos decirlo en términos hegelianos, ese mal infinito con el cual uno se encuentra cada vez que quiere moverse en el ámbito de la filosofía del siglo XX. Sin embargo, han pasado 20 años
y la situación no ha cambiado. Uno sigue teniendo las mismas dudas. ¿Qué? ¿Qué voy a dar? Qué voy a enseñar en Historia de la Filosofía del siglo XX? Uno quisiera poder ver el mayor número de escuelas, un mayor número de doctrinas, de planteamientos. Y en buena medida, si se han tomado la molestia de revisar el programa, verán que, de un modo sui generis, es lo que he tratado o lo que estoy proponiendo para este semestre. No porque me crea mucho ni nada por el estilo. Quienes me conocen saben que no es mi forma de proceder. Conmigo ustedes no van a encontrar una actitud de oh, jejeje, jojojo, si trabajan conmigo, están con la verdad. No, y tampoco van a encontrarse con alguien que quiera dárselas de profeta y yo he enunciado tal o cual principio, un principio olvidado totalmente por la filosofía, lo enunció Cristo y después de Cristo, yo. No, conmigo no se van a encontrar con ese tipo de cosas. Sin embargo, creo que sí, es posible y necesario entender cuál es la unidad o cuál es el problema unitario que recorre al planteamiento del siglo XX. Pero no podemos llegar ahí. No puedo situarme y situarlos ahí si primero no nos detenemos un poco a examinar cuál es la dificultad intrínseca, la dificultad inherente de hacer historia de la filosofía del siglo XX. No es solamente una cuestión de que no se haya hecho bien la tarea de la historia de las ideas. Hay un problema sustancial, hay un problema constitutivo, y ese problema comienza con la heterogeneidad. La heterogeneidad de planteamientos que nosotros encontramos en la filosofía del siglo XX. Una heterogeneidad que, bien pensado, no es ella misma el problema para comprender la filosofía del siglo XX. Piensen, para poner el contraste, piensen en un momento en la situación en la cual se encontraban los filósofos hace exactamente 100 años. Pensemos 1920, 1921. Dos escenarios distintos, dos planteamientos distintos. Por un lado, Alemania. ¿Qué encontrábamos ahí? Un escenario filosófico dominado por la escuela neokantiana. Esa escuela neokantiana, a la que pertenecen autores como Nator, Cohen, Rickert, estaban, a pesar de sus diferencias, convencidos de que lo que estaban haciendo era algo sumamente distinto a lo que había sido el pensamiento del siglo XIX. ¿Qué? Idealismo alemán, Hegel particularmente. Es decir, desde luego que eran conscientes de que había otros planteamientos. Desde luego que eran conscientes de que estaban las figuras de Hölderlin, la figura de Kierkegaard, la figura de Nietzsche, etc. Pero ellos sabían. Siglo XIX, Hegel. Pongámonos ahora en un escenario distinto, también hace 100 años. La vieja y alegre Inglaterra. Russell y Moore. Con preocupaciones, conceptos, métodos muy distintos a los de los neokantianos. Sin embargo, compartían con ellos una conciencia, la conciencia de que lo que estaban haciendo
era distinto a lo que había sido la filosofía del siglo XIX. ¿Qué? Idealismo. Particularmente Hegel. Es decir, si traigo a colación el contraste que nos presenta, por un lado, las posiciones del movimiento neokantiano en Alemania y las de Moore y Russell en Inglaterra, y por otro lado, la nuestra, es para ver cómo, aunque eran conscientes, no porque fueran grandes historiadores de la filosofía, eran personas cultas. Pero esas personas cultas eran conscientes de que moverse en el escenario de la filosofía del siglo XIX exigía tener un hilo conductor. Y ese hilo conductor, para bien o para mal, lo daba el idealismo alemán y particularmente la figura de Hegel. Nosotros, ya han pasado 20 años del nuevo siglo, volteemos a ver el siglo XX. ¿Y qué pasa? Que seguimos encontrando esa misma heterogeneidad. Filosofía analítica, neokantianos, teoría crítica, ontología hermenéutica, más lo que se acumule esta semana. Sin embargo, no sabemos cómo darle unidad. No sabemos cómo movernos en esa pluralidad, esa fragmentación tan caótica. Eso nos tiene que indicar que el problema no es por sí sola la heterogeneidad. El problema es que no podemos situarnos a nosotros mismos como espectadores que toman la distancia reflexiva necesaria para entender qué es lo que los distingue a ellos. Cuando digo a ellos, me refiero a los pensamientos, a los filósofos, a las teorías del siglo XIX, y qué es lo que nos constituye a nosotros. Déjenme ponerlo en otros términos. Para ser capaces de orientarse en la heterogeneidad, para ser capaces de darle forma, de encontrar en ella cuál es su hilo conductor. A mí me encanta utilizar la figura de este escritor estadounidense, Henry James, cuando habla de esa figura en la alfombra, ese dibujo que no se discierne en una primera vista, pero que es la que en esas alfombras persas le daba una unidad a todos esos trazos, a todos esos arabescos. Si no encontramos esa figura en la alfombra, es porque no podemos constituirnos a nosotros mismos como espectadores que, tomando la distancia necesaria, no solamente una distancia temporal, una distancia que trae consigo, que produce la reflexión, son capaces de pensar, son capaces de discernir qué nos constituye a nosotros, porque sabemos qué es lo que los unifica a ellos. En otras palabras, lo que quiero decir, y creo que por hoy con esta idea quisiera ir cerrando, es el hecho de que no podamos tener una figura, un concepto o un problema
dominante en la historia de la filosofía contemporánea, que nos permita decir la historia de la filosofía contemporánea es X y el problema fundamental es Y, se debe a que no podemos formarnos, no podemos constituirnos como espectadores. Y ojo, esto tiene que ser considerado como una de las claves del curso. Cuando estoy utilizando la noción de espectador, no la estoy utilizando como una metáfora que se me haya ocurrido de buenas a primeras, sino que la idea del espectador es, el concepto mismo de espectador, es uno de los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado. La idea de que ante la diversidad del mundo, uno siempre tiene la posición, la oportunidad, y podríamos decirse, la exigencia de colocarse como un espectador que juzga procesos, que nos dice qué y cómo se están desenvolviendo. Cuando Kant juzga, y de Kant viene esta idea del espectador, cuando Kant está juzgando la Revolución Francesa, él la está juzgando y utiliza continuamente esa idea como un espectador que a distancia ve cómo se desarrollan los acontecimientos y entonces puede extraer de ellos su sentido racional. Nosotros no podemos seguir pensándonos como espectadores. Y eso no es simplemente para decir, es que ahora el pensamiento tiene que ser activo, el pensamiento tiene que descender de los cielos y ocuparse del otro, del pobre, de la viuda, del huérfano. No, o sea, no es el DIF, caray, es filosofía. No es que el pensamiento deje su calidad de espectador porque tenga que ocuparse de cuestiones prácticas, de cuestiones concretas. Hay un problema de fondo. Es el problema de cómo el pensamiento contemporáneo va a ser consciente de que no puede recuperar directamente las huellas que nuestros juicios y nuestras acciones han ido dejando en el mundo. Es decir, y quiero dejarlos con esta idea, el problema por el cual es tan difícil generar una imagen, una representación de unidad que permita hacer conmensurables los distintos planteamientos de la filosofía del siglo XX, es porque lo que ha entrado en crisis es una noción de reflexión. Una reflexión que, como movimiento a través del cual se puede recuperar el sentido de todo aquello que se ha dicho y de todo aquello que se ha hecho, para entonces, a partir de esa recuperación, poder pensarse como un espectador racional, es lo que ha entrado en crisis. La dificultad, en resumen, de la historia de la filosofía del siglo VIII, qué babosadas estoy diciendo, de historia 8, que corresponde a la historia de la filosofía del siglo XX, no es un problema de historia de las ideas, es la crisis del concepto de reflexión. 20 minutos, pero ya tenemos nuestro ariete. El problema es el problema de la reflexión.
los veo esta semana.